Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hoy desde TN vamos a tener a una invitada especial, la docente Felicitas Pereira Iraola. Bienvenida, Felicitas. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a dar comienzo a esta entrevista, así que Felicitas, te vamos a ir haciendo algunas preguntas para que nos puedas ir contestando desde tu profesión y bueno, nosotros aprendiendo. Así que vamos con la primera. ¿Qué es la didáctica y cuál es su objeto? Y cuando se habla de la didáctica, se habla de esta ciencia de la enseñanza, de la instrucción. Y por lo tanto, esta ciencia va a tener dos objetos, el objeto material y el objeto formal. El objeto material hace referencia a este proceso de enseñanza y de aprendizaje y el objeto formal hace referencia a las metodologías y a las estrategias que van a favorecer este proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, cuando hablamos de un profesor didáctico, hablamos de alguien que es adecuado, que tiene buenas condiciones para enseñar. Bien, clarísimo, Felicitas. Y vos que siempre resaltás la importancia de los aprendizajes, los significativos, memorables, perdurables. ¿A qué te referís con esos conceptos? Bueno, sí, yo creo que esos tres tipos de aprendizaje son muy importantes y son los aprendizajes a los que todo docente apunta y busca generar de alguna manera en sus alumnos. En primer lugar, el aprendizaje significativo ocurre cuando un alumno toma un conocimiento nuevo y recibe un nuevo conocimiento y activa un antiguo conocimiento que ha aprendido hace un tiempo y lo resignifica y lo reconstruye con este nuevo saber. Es decir, se genera una relación profunda entre ambos saberes y se van reconstruyendo. Los aprendizajes significativos son personales, dependen de la vivencia de cada persona, ya que algo que es significativo para mí puede no serlo para otra persona. Y por lo tanto son esos aprendizajes que se van reconstruyendo y resignificando entre los nuevos y los viejos saberes. En segundo lugar, los aprendizajes perdurables son aquellos conocimientos que se pueden recuperar y utilizar, esos conocimientos que un alumno ya adquirió hace un tiempo y los utiliza en su vida. Y a su vez, en tercer lugar, los aprendizajes memorables son aquellos que dependen del impacto que tiene el docente sobre el alumno y de esa manera van a ser memorables. Bien, Felicitas. Hablando un poco más del lado de la enseñanza, como docente, ¿cómo nos podrías explicar qué es la transposición didáctica? La transposición didáctica es un proceso fundamental a la hora de enseñar. Creo que todo docente debe realizarlo para generar un buen aprendizaje en sus alumnos y este proceso va a consistir en una modificación de un saber científico que es complejo en un saber enseñable, por lo tanto para poder enseñar de manera didáctica. ¿Y cómo se hace este proceso? En primer lugar, el docente debe conocer y comprender a la perfección este saber y debe hacerlo propio. Por lo tanto, este saber se va a transformar en un saber enseñable y así se va a transformar en un objeto de aprendizaje para el alumno y podrá ser transmitido y de alguna manera comprendido por el alumno. Bien, Felicitas. Ahora, ahondando un poco más desde la perspectiva del docente, ¿podrías decirnos, desde tu opinión personal, cuál crees que es el rol del docente? Yo creo que el rol del docente es el de generar un espacio donde el otro pueda aprender. Es decir, enseñar implica dejar aprender. Creo que todo docente debe comprender que el alumno no va a aprender simplemente escuchándolo como le cuenta un saber, sino que el docente debe comprender que el alumno debe tomar un rol activo en ese aprendizaje, que debe buscar, que debe investigar, que debe conocer él mismo y así podrá aprender. Por eso creo que es muy importante que los alumnos no tomen un rol pasivo, sino que tomen un rol activo. Creo que deben participar, deben responder, deben hacer. Creo que el alumno va a aprender mucho más haciendo. ¿Y cómo crees que es un buen docente? Yo creo que un buen profesor es el que sale agotado de dar clase. Es decir, para mí un buen profesor es el que vive intensamente lo que enseña, que pone el cuerpo en lo que enseña, que busca el interés de sus alumnos
y que se apasiona por lo que va a enseñarles. Clarísimo, clarísimo. Bueno, ahora cerrando un poco más este tema, comentanos, ¿qué crees vos que es fundamental a la hora de aprender? Yo creo que algo fundamental en el aprendizaje es las ganas de los alumnos. Es decir, si un alumno no quiere aprender, no va a aprender. Y creo que ahí el docente toma un rol muy importante de ganarse el interés del alumno, de motivarlo. Un alumno no va a querer aprender si no le interesa. Es decir, el docente debe buscar su interés para que él quiera aprender. Perfecto, felicitas. Ahora vamos a cambiar de tema. Para todos los que nos están escuchando, para que puedan entender, contanos, ¿qué es un currículum? El currículum es el marco común que va a configurar y va a organizar todas las prácticas pedagógicas. Este va a estar compuesto por contenidos, por formas de abordar esos contenidos, estrategias y actividades, formas de evaluación, finalidades, perfiles de los alumnos, y todas estas van a ser la base en la cual los docentes se van a apoyar para planificar lo que van a hacer en el aula con sus alumnos. Bien, clarísimo el concepto. Ahora, si quisiéramos profundizar un poco más en el currículum, ¿qué nos podés contar de los tipos? ¿Cómo puede ser un currículum? El currículum puede tomar ciertas características, puede ser tanto abierto como cerrado, también puede ser flexible e inclusivo. En primer lugar, un currículum abierto es en el cual se establecen ciertas pautas, ciertas cosas, pero también se deja un espacio libre para que esto se lleve a la práctica de manera particular como cada docente lo desee. Bueno, y como opuesto, el currículum cerrado es aquel en el que se detalla todo, es decir, los contenidos que se deben dar, de qué manera se deben dar, de qué manera se debe evaluar, entre otras cosas. En tercer lugar, un currículum puede ser flexible, es decir, se establecen los lineamientos generales de las cosas, pero se deja un gran lugar al docente y a sus decisiones. Es decir, el docente debe decidir qué se da, de qué manera evaluar, etc. Y por último, un currículum inclusivo es aquel que da lugar a una gran diversidad de abordajes, es decir, se puede abordar el contenido de muchas diferentes formas. Por lo tanto, existen 5 tipos de currículum: el explícito, el real, el nulo, el extra y el oculto. En primer lugar, el currículum explícito es el que está por escrito, es decir, está documentado. En segundo lugar, el currículum real es lo que efectivamente se enseña en el aula. El tercero es el currículum extra, es decir, lo que se agrega a la hora de enseñar pero que no se encuentra dentro del currículum. El cuarto es el nulo, es decir, que es lo que se deja afuera, es decir, lo que se decide no enseñar. Y el quinto y el último es el oculto, es lo que se enseña pero que no se encuentra por escrito en el currículum, que por ejemplo pueden ser los valores. Y contanos un poco acerca de los niveles de concreción curricular. Existen 4 niveles de concreción curricular. En primer lugar se encuentra el nivel nacional. Este nivel es dictado por el Ministerio de Educación y establece el currículum general que debe ser respetado por todo el país. En segundo lugar se encuentra el nivel jurisdiccional, que hace referencia a cada provincia. En tercer lugar se encuentra el nivel institucional, que hace referencia a cada escuela. Y en cuarto lugar está el nivel áulico. Este hace referencia a la planificación dentro de cada aula. Estos 4 niveles se vuelven cada vez más específicos y en el último, es decir, el nivel áulico, es donde se produce la planificación y donde se pueden decidir qué estrategias y qué actividades se utilizan para abordar los contenidos que son decretados por el nivel nacional. Bien, felicitas. Ahora nos podrías comentar cuáles son esos roles que podría tomar el docente frente al currículum. El docente puede tomar 2 lugares muy distintos frente al currículum. El primero de ellos es el rol de protagonista, es decir, un rol en el cual el docente modifica y toma decisiones frente al currículum según las necesidades de sus alumnos. Y en segundo lugar, el docente puede tomar el lugar del técnico, es decir, pone a la práctica ciertos contenidos o ciertas estrategias o ciertas formas de evaluar que fueron establecidas
por otras personas. Muy bien, felicitas, clarísimo. Bueno, ahora te cuento que todas las personas que nos están escuchando nos van mandando sus comentarios, sus preguntas, así que vamos a escucharlos un poquito. Nos vienen a preguntar, ¿qué es la programación? ¿Qué es lo que facilita a un docente programar? Bueno, la programación va a ser una actividad de previsión por parte del docente, es decir, va a decidir con antelación qué va a realizar en el aula con sus alumnos, es decir, qué contenidos va a dar y de qué manera los va a dar cierto día. Bueno, y esta actividad va a permitirle tres cosas a los docentes, es decir, le va a facilitar tres aspectos. En primer lugar, va a permitirles una toma de decisiones autónoma. En segundo lugar, va a permitir una reflexión anticipada, es decir, el docente va a decidir con tiempo qué va a realizar y va a pensarlo profundamente. Y en tercer lugar, le va a permitir una comunicación de lo que va a hacer a sus colegas. Y esta actividad de previsión, esta programación, no es algo que se realiza una vez y luego se ejecuta. Esta actividad es dinámica y es constante, es decir, se va a ir adaptando a los alumnos y a cómo van reaccionando a las actividades que el docente le proponga en la clase. Es decir, si a los alumnos les toma más tiempo realizar una actividad, por ahí hay que dejar de realizar cierta otra actividad que no era tan importante. Es decir, este va a ser flexible, la programación de la clase va a ser flexible a las necesidades de los alumnos y al tiempo que se disponga y a cómo ellos van reaccionando a ciertas actividades. Por lo tanto, como dije antes, es dinámica y es constante esta programación. Bien, ¿y por qué es tan importante programar desde el lado del docente? Y yo creo que como docente la programación es una actividad fundamental, ya que la enseñanza es una actividad demasiado importante para dejarla al azar o a la improvisación. Es decir, que creo que si dejamos al azar esta actividad nos podemos olvidar de cosas importantes para dar, podemos confundirnos y la educación de los niños es demasiado importante para hacer esto. Es decir, creo que es muy importante planificar para evitar estos errores. Claro, claro. Y al hablar de programación, ¿existen diferentes niveles? Sí, hay dos niveles de programación, la planificación general y la programación propiamente dicha. Bueno, el primer nivel, la planificación más general, es cuando los docentes establecen los lineamientos más generales de los contenidos y los propósitos a realizar. Y la programación propiamente dicha es cuando el docente de manera más específica establece qué contenidos va a dar, con qué estrategias los va a dar, qué actividades va a utilizar, qué recursos necesita, qué tiempo le va a llevar. Es decir, esta planificación es más específica de lo que el docente va a realizar. Bien, Felicitas, y cerrando el tema de la programación, ¿podrías contarnos cuáles son sus componentes? Los componentes de la programación van a ser tanto los objetivos como los contenidos a dar, las estrategias para abordar esos contenidos, las actividades y los recursos y el ambiente, las formas de evaluación. Y todos estos componentes de la programación tienen una interdependencia o deberían tener una interdependencia. Es decir, por ejemplo, si una asignatura es práctica, es decir, durante todo el cuatrimestre los alumnos practican y aprenden de forma práctica, que la forma de evaluación sea oral sería un poco incoherente y por lo tanto estamos hablando de que estos componentes deberían tener una interdependencia entre ellos para que el aprendizaje sea coherente y se dé de una buena forma. Bien, Felicitas, ahora acá una estudiante nos está preguntando en vivo, vos que venías hablando de los componentes de la programación, ¿nos podrías contar un poco más acerca de los contenidos? Cuando los docentes hablamos de contenidos, nos referimos a distintos tipos de saberes, es decir, el saber hacer y el saber ser. Es decir, el conocimiento no van a ser únicamente conceptos, sino que también van a ser procedimientos, actitudes, habilidades, manejo de instrumentos. Ese saber hacer y saber ser es tan importante como los conceptos.
Y cuando hablamos de contenidos, hablamos de 3 procesos en los cuales los contenidos deben estar inmersos, es decir, los contenidos se van a seleccionar, se van a secuenciar y se van a organizar. En primer lugar, la selección. La selección de los contenidos es muy importante, ya que de alguna manera no se puede dar todo, ya que hay un límite de tiempo y se deberá decidir qué se da y qué no de acuerdo a la validez de los contenidos, qué contenidos son más importantes, más fundamentales para que los alumnos conozcan, y también va a depender mucho del nivel de los alumnos y de los que ellos pueden y tienen las capacidades. En segundo lugar, hablamos de la organización. Los contenidos deben estar organizados en un esquema de alguna manera que designe su jerarquización y la relación entre ellos. Y por último, vamos a hablar de la secuenciación, es decir, el orden en que estos contenidos se van a dar. Se pueden dar de manera lineal, se pueden dar en un ida y vuelta y también se puede dar de manera abierta, es decir, cuando se basa en las decisiones de los alumnos y en la creatividad que se va dando en la clase. Bien, Felicitas, ahora vos, siendo docente y también estudiante de la licenciatura en psicopedagogía, quiero que nos cuentes un poco de las escuelas. ¿Qué diferencias encontrás entre las escuelas tradicionales y las escuelas más actuales en torno a la diversidad? Bueno, las escuelas hace unas décadas eran unas escuelas que se podrían llamar de talle único, es decir, la diversidad era un problema, el que era distinto se lo alejaba y se lo dejaba fuera de la escuela, ya que intentaban que todos los alumnos sean iguales y que sean homogéneos y de alguna manera estaban intentando homogeneizar algo que no es homogéneo. Y la diferencia con las escuelas de hoy en día, estas aulas heterogéneas que se están intentando conseguir y a lo que se apunta hoy en día, abrazan la diversidad. Son muy distintas ya que la diversidad es algo que suma, es algo que es valorado, enriquece el aula. No es algo que es un problema y que debe dejarse afuera, sino que se debe incluir en el aula. Bueno, y estas aulas heterogéneas, estas escuelas heterogéneas, intentan demostrar que todo alumno puede aprender, sea ese alumno que se destaca o sea ese alumno que tiene dificultades en aprendizaje, todos ellos van a poder aprender y por lo tanto busca romper con estas escuelas tradicionales, estas escuelas antiguas que hacían que los alumnos se adapten a las escuelas. Bueno, las escuelas de hoy buscan al revés, lo opuesto, que las escuelas se adapten a los alumnos, es decir, que los alumnos se encuentren en el centro. Bien, pero detallanos un poco más. ¿A qué te referís cuando hablas de diversidad? Cuando yo hablo de diversidad no me refiero únicamente a las personas con discapacidad. Hablo de que ningún niño es igual a otro. Es decir, no hay dos niños iguales. Por lo tanto, yo cuando hablo de diversidad, hablo de que todos somos distintos en intereses, distintos en religión, en cultura, en necesidades, en estilos de aprendizaje. Creo que todos somos distintos. Ok, ahora, con estos tiempos que surgen cosas nuevas, ¿podrías contarnos un poco qué son las aulas heterogéneas? Que entiendo que las escuelas aspiran a tenerlas hoy en día. Las aulas heterogéneas que se están intentando buscar hoy en día deben presentar una gran diversidad de recursos, tantos recursos como cantidad de alumnos que hay y estilos de aprendizaje distintos que hay. En primer lugar, creo que los bancos deben estar puestos de manera distinta a lo tradicional. No deben estar puestos en fila uno tras del otro, sino que deben estar puestos en grupos, alrededor del profesor. Deben buscar distintos tipos de interacciones entre los alumnos y entre el profesor y los alumnos. En segundo lugar, creo que el aprendizaje no debe realizarse únicamente en el aula, sino que también puede realizarse en los pasillos, en el patio y en los distintos ambientes de la escuela. En tercer lugar, creo que debe haber una gran diversidad de estrategias, de actividades, de recursos para abordar los contenidos, para que cada alumno pueda encontrar el tipo de actividad que le resulte mejor y en el cual pueda aprender de la mejor manera. Y en cuarto lugar, creo que
es muy importante la interacción entre los alumnos y el profesor, es decir, no debe el profesor únicamente brindarle los contenidos, sino que debe ser un ida y vuelta, es decir, el alumno debe buscar los contenidos, debe tener un rol activo, debe buscar ese saber, y creo que el docente debe darle el lugar para que el alumno pueda realizar esto. Y por último, creo que en las aulas heterogéneas es fundamental el uso de carteles, no esos carteles que en la antigüedad se utilizaban de forma informativa, sino carteles donde se produzca el aprendizaje, donde los alumnos puedan plasmar los conocimientos que van aprendiendo y que vayan evolucionando. Creo que el estado físico del aula es muy importante a la hora de aprender y a la hora de generar intereses en los alumnos. Sigamos con el tema de las aulas heterogéneas porque acá todos me están preguntando mucho acerca de este tema. Contanos, ¿cuál sería el rol del docente en estas aulas? Y yo creo que el rol del docente dentro de estas aulas es fundamental. En primer lugar, el docente no debe ponerle un talle único a todos los alumnos, sino que debe presentar una gran variedad de estrategias de aprendizaje como niños que hayan en el aula. Y creo que es muy importante poner al alumno en el centro y la personalización. Es decir, el docente debe conocer cada alumno, sus necesidades, sus intereses, sus estilos de aprendizaje, su ritmo de aprendizaje, para así poder brindarle una mejor enseñanza a cada uno. Perfecto. ¿Y a qué intentan apuntar estas aulas heterogéneas? Y creo que estas aulas apuntan a generar aprendizajes significativos en los alumnos. Es decir, que el alumno comprenda el saber a tal punto de otorgarle una significación personal a esos aprendizajes. ¿Y el rol de la comunidad? El rol de la comunidad es fundamental en estas escuelas. Creo que tanto la familia como la escuela, los directivos y los docentes deben apoyar al niño, deben demostrarle confianza y que creen que todos pueden aprender y todos tienen las capacidades para aprender. Creo que este apoyo es muy importante para que este niño pueda lograr el aprendizaje. Bien, Felicitas, ahora vamos cerrando la entrevista. Te voy a hacer una última pregunta. Como docente y como futura psicopedagoga, ¿qué recomendación le darías a los docentes de todas las escuelas para promover la educación para la diversidad? Y yo como docente y como futura psicopedagoga quiero recomendar a todos los que me están escuchando del otro lado de la pantalla que empiecen a inculcar este enfoque de la educación a la diversidad. Creo que es muy importante que las escuelas empiecen a tomar este enfoque. Creo que es algo enriquecedor tanto para los profesores como para los alumnos. Y creo que es muy importante que cada niño sepa que es valioso, por más distinto que sea, y que puede aprender siempre y cuando el docente le brinde el lugar para que pueda aprender. Y por eso creo que es tan importante estas aulas heterogéneas, donde cada alumno pueda encontrar su lugar para aprender de manera distinta, pero para aprender en fin. Y a las docentes les sugiero que presten atención a cada uno de sus alumnos en particular, tengan una mirada personal en cada uno, que los conozcan, que les hagan saber que ellos pueden aprender y que les brinden el lugar particular a cada uno para que puedan aprender. Y así habrán muchos más alumnos emocionados, creciendo y aprendiendo, y menos alumnos frustrados. Bueno, Felicitas, ahora sí, te agradecemos acá desde todo el equipo de TN, todos los colegas y las estudiantes de docencia, de psicopedagogía que nos están siguiendo y que están haciendo preguntas y agradeciendo. Gracias por participar de este espacio, gracias por brindarnos toda esta información y será hasta la próxima. Seguimos con los próximos títulos.